A principios de 1926, la guerra global de magos estaba en sus inicios, y mientras los partidarios de Grindelwald comenzaban a movilizarse, Inglaterra se mantenía al margen del conflicto debido al respeto y miedo que el mago tenebroso tenía hacia Albus Dumbledore. Y mientras tanto, en un orfanato de Londres nacería un peligroso mago cuya sangre era mestiza. Y aunque su padre era un Muggle, por parte de su madre sería descendiente directo de Salazar Slytherin. Hoy os contaré la historia de Tom Sorbolo Riddle en su etapa de heredero, con lo que os contaré los sucesos previos a la apertura de la Cámara de los Secretos, con información tanto del segundo como del sexto libro de la saga. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo de Harry Potter. Me dejes un buen like, compartas el vídeo con tus amigos y familiares y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. En una fría noche de 31 de diciembre de 1926, una debilitada bruja que estaba en un estado avanzado de embarazo llegó a un orfanato y sería acogida por muggles. Y allí dio a luz un hermoso bebé, aunque al cabo de una hora Merope-Gaunt fallecería, pero no sin antes bautizar a su hijo con el nombre de Tom, con el segundo nombre de Sorbolo, su abuelo, y cuyo padre era de apellido Riddle, un apuesto heredero dueño de una próspera villa llamada Pequeño Hangleton, que había sido cortejado por su madre, que lo amaba desesperadamente y que se valió de la poción de Amortensia, el filtro de amor más poderoso del mundo mágico, para atraer el afecto de aquel joven, y juntos se fugaron. Y ella se confió tras su embarazo de que su relación era real, dejando de utilizar la poción, pero el Muggle, nada más darse cuenta de la situación, les abandonó, algo que no sabría su hijo hasta muchos años después. Y a pesar de saber que aquel era hijo suyo, Tom Riddle Sr. decidió no hacerse cargo de él, un abandono que sería fundamental para que Lord Voldemort generase un odio homicida hacia los Muggles. Y fue la falta de amor de sus padres y la ambición desmedida, entre otros factores, los que dieron origen al señor tenebroso más terrorífico del mundo mágico de Harry Potter. Tras la muerte de su madre, Tom sería criado en un ambiente sin magia y desconociendo su importante linaje, en un ambiente rígido y con escaso cariño y recursos limitados, algo que provocó que Tom odiase el orfanato. Una historia muy similar a la de Harry Potter, pero con la gran diferencia de que él sí se daba cuenta de que tenía ciertas habilidades que utilizaba para controlar y someter, haciendo que los animales cumplieran su voluntad, mover cosas sin tocarlas o atormentar a sus cuidadores y compañeros cuando no le trataban bien. Pero el más siniestro de sus talentos era hablar con las serpientes, que lo buscaban y acudían ante él para susurrarle información, algo que le confesó abiertamente a Dumbledore durante su primer encuentro. Dumbledore se sorprendería de conocer algunos de los actos horripilantes hechos por Tom durante sus primeros años, como robar posesiones ajenas y ocultarlas en su armario, y llevar a 2 huérfanos a una cueva para traumatizarles, demostrando su naturaleza sádica y cruel propia de la familia Gaunt. Pero el profesor jamás intuyó el monstruo en el que se convertiría Voldemort muchos años después, y creyendo que el chico podía enderezarse bajo la influencia de Hogwarts, decidió darle una oportunidad, aunque sin perderlo de vista. Pero Tom, que desconocía las artes como la oclumancia en ese momento, no pudo ocultar a Dumbledore sus pensamientos, y en próximos encuentros Tom sería mucho más cauteloso y ocultaría sus intenciones con una refinada educación y cordialidad, engañando a profesores y compañeros. Pero Dumbledore sabía que en el fondo ocultaba una oscura personalidad que él mismo había podido observar con legemancia. En este primer encuentro, Dumbledore se ofrecería a acompañar a Tom para comprar sus materiales escolares, pero él, que se consideraba autosuficiente, declinó su oferta,
y con una beca del Ministerio de Magia, un joven Tom compraría su varita mágica y demás enseres. Y Ollivander le vendería una varita de tejo que contenía en su núcleo la pluma del Fénix Fawkes, que era propiedad de Dumbledore. Un hecho muy enigmático que ha desencadenado muchas teorías en la comunidad de fans, ya que otra pluma más fue otorgada para construir una varita gemela, siendo el otro destinatario Harry Potter. Un hecho que sellaría el destino de ambos magos para siempre y que cumpliría una parte importante de la futura profecía del Señor Tenebroso. Durante la ceremonia de selección, Tom sería calificado en Slytherin y rápidamente destacó como un alumno brillante y ansioso de aprender todo del mundo mágico, y rastreó sobre su familia, puesto que creía erróneamente que su padre era mago, ya que su madre, al morir en el parto, si hubiera sido bruja podía haberse evitado la muerte. Pero sin ningún éxito investigó durante años y no consiguió averiguar nada sobre su padre, que tenía un apellido Magel, y con el tiempo Tom aceptó la triste realidad que su padre nunca había estado en Hogwarts, y sin más alternativas siguió la pista del nombre de su abuelo materno y se llevó una gran sorpresa al conocer que su madre pertenecía a la familia Gaunt, directos descendientes de Salazar Slytherin, lo que explicaba que pudiera hablar con las serpientes. Bajo la influencia de la casa de Slytherin y tras descubrir su ascendencia mágica, comenzó a odiar profundamente a los Muggles, y junto a muchos de sus compañeros formarían un grupo que sería el precursor de los mortífagos, llamados los Caballeros de Walpurgis, que comenzaron a operar en Hogwarts y coquetear con las artes oscuras, y Tom los consideró como sus seguidores, pero nunca como sus amigos. Pero sí confiaba en ellos lo suficiente como para revelarles sus orígenes. A lo largo de los años, Tom había rastreado vestigios de magia ancestral en el colegio y había encontrado la legendaria Cámara de los Secretos, donde se decía que Slytherin, antes de abandonar Hogwarts, había encerrado allí una criatura que acabaría con los nacidos de Muggles. Y en su quinto año, Tom la abrió soltando un basilisco que mató a la alumna Myrtle Warren, y el director de aquella época, Armando Dippet, consideró seriamente cerrar el colegio debido al peligro que representaba la criatura del heredero de Slytherin, de la cual no sabían nada. Y como Tom no quería volver al orfanato porque consideraba Hogwarts como su hogar, le echó la culpa a Rubeus Hagrid, un estudiante de tercer año que era conocido por su gusto por las criaturas peligrosas, aprovechando que Hagrid escondía una cría de Acromántula. El director Dippet creyó entonces al prefecto Tom Riddle y Hagrid sería expulsado y despojado de su varita, aunque no sería procesado en Azkaban al considerarse que había sido una muerte accidental y negligente, por lo que Tom además fue honrado con el premio de servicios especiales, mientras que Dumbledore, el único que creía en la inocencia de Hagrid, no pudo hacer nada al no tener pruebas contra Tom, del cual sospechaba que había generado una personalidad malvada y sádica, pero que encubría muy bien sus crímenes. Tras finalizar sus estudios en Hogwarts, Voldemort dejó atrás el orfanato para siempre y viajó al pueblo de su madre para conocer sus orígenes, y encontró la casa de los Gaunt, en la que vivía todavía su tío Morfin, y este le contó quién era su padre, que se encontraba muy cerca de allí, en una mansión a las afueras del pueblo junto a su familia, y relató la trágica historia de Mérope, su hermana, y de cómo había huido junto con el Magel, y que tras abandonarla, él rehizo su vida en el pueblo. Voldemort entonces se llenó de ira y aturdió y robó la varita de su tío, tomando el anillo de la familia, y partió rumbo a la mansión de los Riddle, cobrándose su venganza y acabando con las vidas de su padre y abuelos Muggles, y modificando la memoria de su tío para que se atribuyera la autoría de estos crímenes, y entonces Morfin confesó ante el ministerio los crímenes
y lleno de felicidad y orgullo entregó su varita y se fue a Azkaban. Y como tenía antecedentes penales, el ministerio creyó su palabra y Morfin solo lamentaría perder el anillo de su padre. Y muchos de estos hechos se narran entre el principio del cuarto libro y parte del sexto. Y junto con ambas versiones conocemos toda la historia de los primeros crímenes de Voldemort. Además, este sería su primer asesinato, ya que Myrtle, la Llorona, había muerto a través del basilisco. Y pronto Voldemort entró a trabajar en una tienda de artículos de magia oscura en busca de otros objetos que convertiría en Horrocruxes. Poco sabemos de cómo hechizó Voldemort el guardapelo de Slytherin. Lo único que conocemos es que su madre Mérope se lo llevó de la casa de los Gaunt y que acabaría siendo vendido a Burke a cambio de una miseria de oro para sobrevivir, ya que Mérope estaba en una situación lamentable, y que más adelante dicho objeto sería comprado por Hepzibah Smith, una anciana bruja que se jactaba de tenerlo y que era una clienta habitual de la tienda. Tom Riddle entablaría una amistad con la anciana, y por aquel entonces seguía siendo joven y apuesto, además de encantador, y rápidamente supo ganarse el favor de la bruja. Y con el tiempo, ella le revelaría que tenía tanto el guardapelo como la copa de Hufflepuff, de la que decía ser descendiente. Tras esto, Voldemort la asesinó y le echó la culpa a una elfa doméstica llamada Hawkeye. Con estos dos preciados objetos en su poder, elegiría esconderlos en lugares de su infancia, el guardapelo en una cueva donde había atormentado a niños de su orfanato. Y para convertirlo en Horrocrux, se cree que pudo haber eliminado a un Magel local. La copa de Helga Hufflepuff sería convertida en Horrocrux con el asesinato de la bruja Hepzibah, y sería escondida en la cámara de los Lestrange, en Gringotts, siendo de las pocas veces en que Voldemort demostraba confiar en sus mortífagos. Por tanto, Voldemort no podía resistirse a coleccionar otro objeto de gran valor para el colegio Hogwarts, una afición que ya demostró desde que era pequeño, el robar objetos valiosos, tal y como se demostró cuando Dumbledore le conoció. Y con esto termina el vídeo de hoy, gracias por verlo hasta el final. Deja tu opinión en la caja de comentarios si lo deseas y no olvides compartir el vídeo a tus amigos. Además te pido que me dejes un buen like y te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo de Harry Potter.